Devocional muy padre, la verdad, al cual he titulado Órale. Ajá. A lo mejor ustedes han escuchado ese tipo de expresión y pues realmente es una expresión que de alguna o de otra manera indica una situación de sorpresa, de algo grandioso, de wow, ¿no? Entonces, quiero comentarles que hace mucho tiempo, desgraciadamente ya hace buen tiempo, pues la gente tenía la condición de ser muy respetada y ser respetable. Eh, Antaño, me recuerdo en el pueblo de donde nosotros provenimos, de San Francisco Tepezochuca, normalmente a la gente adulta se le respetaba de una manera especial. Una anécdota que nuestro padre nos hacía era de que cuando él no saludó a uno de los ancianos del pueblo que no era pariente suyo, pues se le vino encima, se le ardió Troya. ¿Por qué? Porque este señor lo acusó con mi abuelito y mi abuelito pues en automático le dice, ¿cómo que no saludas? Y obviamente eso le representó una buena paliza. Dije hace rato que desgraciadamente hace buen tiempo, porque tristemente vemos cómo en nuestro mundo actual, en este tiempo, en este siglo XXI, vivimos en una sociedad donde el respeto, la reverencia y la admiración, pues no parece que sean ya tan valoradas como antaño. Obviamente no estoy generalizando, desgraciadamente sí es el común denominador que estamos viviendo. Los jóvenes, tristemente, ya no tienen respeto por los ancianos, por los adultos. Vemos cómo las bandas delictivas se están conformando con jóvenes aún cada vez más pequeños de edad, ¿verdad? Y le faltan al respeto a todo el mundo, no consideran la condición de el ser humano cuando ya está en una situación de tercera edad o de senectud. Y son muy agresivos, son muy, de alguna manera, irreverentes. Esa es la palabra. Entonces, hoy vamos a estudiar para lograr sacar ese órale de admiración, de sorpresa, de júbilo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, donde nos enseña varias cosas que tenemos que retomar y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra juventud, a retomar esos valores que nos hacen valer. ¿Por qué? Porque hay valores que desgraciadamente se están perdiendo de una manera increíble. Entonces, hoy es el día en que la palabra de Dios, a través de los proverbios, que son sabiduría práctica, nos enseña a que tenemos que rescatar todos esos valores. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis amados hermanos? Con amor. Entonces, vamos a leer del capítulo 13, versículo 20, al capítulo 14, versículo 4, del libro de los proverbios. Y la palabra de Dios nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Otra vez lo voy a repetir, porque para muchos padres el hecho de no imponer disciplina, en muchas ocasiones hasta un castigo ejemplar, piensan que lo van a hacer sin amor. Pero no, dice la palabra de Dios que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto quiere decir poner límites, ¿verdad? Establecer límites en los hijos para que más tarde, cuando sean grandes, sepan valorar lo que tienen como límites y respetarlos. Pero bueno, el versículo 25 dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Vamos a desglosar todo esto, vamos a comprender perfectamente bien. En primer lugar, se nos habla de respeto. Es uno de los valores que nos hacen valer, mis amados hermanos. Una sociedad que respeta a sus ancianos, que respeta a la gente adulta, es una sociedad con valores. Desde ahí empieza a ver qué tipo de sociedad es en la que estamos viviendo. En el libro de los Proverbios, pues existe toda una cultura de respeto, porque Dios quiere que nosotros respetemos a todo mundo, ¿verdad? Podemos ver 3 ejemplos en este pasaje bíblico que acabamos de leer. Primero, el respeto hacia Dios. Mucha gente, desgraciadamente, pues ya perdió completamente ese rumbo y no teme, no tiene el temor de Dios y mucho menos tiene el respeto, ese temor reverente que nos llevaría a tener respeto por lo que Dios dice en su palabra o por lo que Dios es. Dice el versículo 2 del capítulo 14, el que va por buen camino teme al Señor. La palabra temer, que se usa más actualmente, ¿verdad? Se puede comprender mejor como respeto. El que va por buen camino es porque respeta a Dios. Y así es como nosotros podemos ver quién verdaderamente teme o tiene temor de Dios o respeto por Dios y quién no. El respeto hacia el Señor, por lo tanto, es el punto de partida para el respeto en todo el resto de nuestras relaciones de cualquier índole, de nuestras relaciones afectivas, de nuestras relaciones amorosas, de nuestras relaciones laborales, cualquier tipo de relación que tengamos, pues el punto de partida con el cual nosotros podemos tener una relación correcta con todos los demás es primeramente tener respeto por Dios. Después viene el respeto hacia los sabios, hacia la gente que ha adquirido no solamente cierta experiencia por el paso del tiempo, sino que también ha adquirido algo poderoso en el Señor, que es sabiduría, que es aplicar el conocimiento adquirido en el tiempo correcto y en la forma adecuada. Eso es lo que es ser sabio. Entonces, dice el versículo 20 del capítulo 13, el que con sabios anda, pues sabio se vuelve. Hermanos, dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? También es otro dicho, ese es un dicho muy humano, nada que ver con la palabra de Dios, pero encaja perfectamente bien. Nosotros tenemos que buscar la manera de que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos se junten con personas que les puedan enseñar, que verdaderamente les puedan dar una orientación correcta en lo que son los caminos de esta vida, que les enseñen sabiduría, ¿no? Y muchas veces nuestros hijos nos tildan de anticuados, de personas que ya no comprendemos lo que ahora en la juventud se está viviendo, pero quiero decirles que si desde pequeños les empezamos a inculcar este tipo de valores, nosotros estamos bien seguros, mis amados hermanos, que lo que la palabra de Dios dice es eficaz. Dice que el que enseña los caminos de Dios a un niño, aun cuando fuera viejo, no se apartará de ellos. Entonces nosotros tenemos que a la edad más temprana de nuestros hijos empezar a hablarles de la palabra de Dios, de estos consejos, de esta sabiduría y vamos a ver que no nos van a provocar muchos dolores de cabeza. Si tus hijos ahora ya están un poco grandes, ¿verdad? Pues también tienes de alguna manera en amor el derecho y el compromiso, la obligación de empezar a guiar a tus hijos por el camino correcto. Desgraciadamente, mucha gente que no conoce esta palabra trata de hacer que sus hijos, ya en una edad de adolescencia o de juventud o ya hasta de madurez, de adultez, quieren meterlos en cintura cuando no lo hicieron desde niños, cuando no les pusieron límites desde niños y empiezan a descarriarse, ¿verdad? Tenemos ejemplos muy claros de niños que
pueden golpear a sus padres, ¿verdad? Y primero lo hacen como de chiste, como de broma. De repente el niño cuando se molesta le suelta una cachetada a la mamá o al papá y casi que le aplauden, ¿verdad? Ay, mira mi hijo cómo reacciona. Y eso al niño se le queda muy grabado y empieza a crecer y después ya no es la cachetada del bebé que actuó de una manera como que de chiste o de gracia, sino que después se le va haciendo costumbre y después nos quejamos, ¿verdad?, de que nuestros hijos hacen lo que quieren, que no se sujetan, que no tienen rienda. Pues obvio, si tú no se la pudiste poner desde niño, ¿cómo quieres ponérsela ya después de grande? Más sin en cambio, cuando estamos inmersos en la palabra de Dios, ya no va a ser a nuestras fuerzas como lo hemos visto, sino va a ser con el poder y la ayuda de Dios y sobre todo con la sabiduría que Dios nos está dando en estos días. Cada vez que atendemos a un devocional, Dios despliega de su sabiduría para que ustedes y yo la apliquemos y para que de esa manera nosotros vayamos creciendo como una familia primeramente y como una sociedad con valores que nos hacen valer. Amén. Entonces, como les digo, cada vez nuestra sociedad devalúa increíblemente la sabiduría que viene a través de la edad, a través del caminar más tiempo en esta tierra. Nosotros debemos de realmente valorar lo que una persona mayor que nosotros ha caminado en este mundo. Y eso le da de alguna manera autoridad para tener un conocimiento mayor. Simplemente esos 2, 3, 5, 10, 20 años que ha caminado un poquito más que nosotros en esta tierra, seguramente va a tener experiencias mayores que aquellos que apenas empiezan a caminar. Y esto se lo tenemos que inculcar, como les digo, a nuestros hijos. Aunque no siempre sea el caso, también les quiero decir. Hay gente que su cronología, su edad cronológica, no es acorde a su manera de ser y de pensar, sobre todo cuando no tiene el temor de Dios, cuando no atiende a la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que desgraciadamente se comporta infantilmente cuando ya es un adulto, ¿verdad? Y eso, bueno, pues lo tenemos que ver que hay casos, pero normalmente una persona sana, una persona centrada, la sabiduría le suele venir de la experiencia de una vida más longeva en esta tierra, más larga, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de sabiduría sin explotar en la gente mayor. La verdad es que cuando nosotros nos atrevemos a platicar con una persona adulta, con una persona que ya ha caminado más tiempo que nosotros, es bien grato escuchar a esas personas, ¿verdad? Porque tienen tantas experiencias, han vivido tantas cosas que la verdad deberíamos nosotros tener ese deseo de tener compañía con esas personas y de platicar con ellas y aprovechar lo que en su momento ellos tuvieron que experimentar y que nos quedara para nosotros como una enseñanza. Yo tuve la oportunidad, hermanos, de conocer a un hombre de 104 años en La Habana, en Cuba, y la verdad a mí me dejó increíblemente sorprendido. Ese hombre de 104 años tenía una lucidez increíble. Se acordaba perfectamente bien de prácticamente todos los sucesos de su existencia. Era un hombre muy letrado. Y la verdad que yo tuve la oportunidad y le doy gracias a Dios porque tuve largas tardes de plática con ese hombre y me dejó muchas enseñanzas, mucha sabiduría por el tiempo que él había caminado ya en la tierra. Me platicaba perfectamente bien. Imagínense ustedes que en aquellos tiempos me platicaba de lo que él vivió prácticamente después de la Primera Guerra Mundial y las vivencias que tuvo en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que él atesoró como enseñanza, como sabiduría, y era muy lúcido el hombre. Obviamente cada uno de ustedes y yo tenemos la gran bendición de quienes hemos podido platicar con nuestros padres cuando ya son adultos.
nos damos cuenta de una gran sabiduría que nos despliegan. Yo, desgraciadamente, como el otro día comentaba, abriendo mi corazón, tuve una experiencia muy dolorosa para mí en un momento, triste para mi familia, porque hasta la edad de 36 años, mis amados hermanos, cuando yo no tenía el temor de Dios, cuando no conocía prácticamente nada de esto, yo era muy soberbio cuando platicaba con mi papá y normalmente salíamos de pleito, salíamos de choque. ¿Por qué? Porque pues yo en mi soberbia, en esa condición de no entender las cosas correctamente, pensaba que el que tenía la sabiduría era yo, ¿no? Le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios porque después de cuando yo Dios tuvo misericordia de mí, tuve mi conversión y empecé a entender todo esto. De verdad, créanme que no me bastó platicar con mi papá durante un tiempo muy corto y empezar a ver la gran sabiduría que él había almacenado, él había tenido durante todos esos años que yo no le quise aprender mucho o nada. Y les voy a ser honesto, en menos de un año yo le aprendí a él lo que no le pude aprender durante 36 años, por mi soberbia, por mi cerrazón, ¿verdad? Dios me abrió la cabeza y pude empezar a entender muchas cosas. Y no se diga con mi mamá, que todavía está con nosotros, gracias a Dios. Mi papá partió hace 5 años y meses y con el Señor, y pues ahora ya no tengo esa oportunidad. A lo mejor te pasa lo mismo, pero quienes hemos tenido la oportunidad de platicar con gente adulta, sea nuestro familiar directo o sea gente que nos rodea, nos damos cuenta de esa gran bendición que Dios nos da al tener a esas personas para explotar su gran sabiduría por el hecho de haber vivido ya más que nosotros. Ojalá y haya quedado bien clarito. El otro punto que quiero tratar es el respeto en el hogar, de lo que nos habla la palabra de Dios. Dice el versículo 24 del proverbio número 13, dice que no corregir al niño es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Esta enseñanza, mis amados hermanos, ha sido tan tergiversada por mucha gente y en ocasiones ha sido causa de una interpretación o ya sea muy literal o de plano dice, no, eso no es para mí, ¿verdad? Lo que el libro de Proverbios anima a tener es una cultura de respeto dentro de la familia. Respeto hacia los padres, pero también respeto hacia los hijos. Pero este respeto en particular también conlleva a impartir una amorosa disciplina. Mis amados hermanos, es preferible 1000 veces que a tu hijo lo corrijas en el momento adecuado que después se te convierta hasta en un delincuente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando no queremos imponer disciplina, cuando no ponemos límites, como les decía, los hijos piensan que se merecen absolutamente todo y que no tienen por qué estar pidiendo las cosas, por qué estar esperando y se vuelven muy impacientes. Por eso la sociedad de hoy, como la vemos, es una sociedad superficial que todo lo quiere al vapor, no digamos la comida, ¿verdad? Que ya todo lo queremos, pero de ya hay muchísima comida que no te basta más que agarrar, destapar, meter al horno de microondas y en 30 segundos tienes tu comida hasta caliente. Y también las relaciones personales, ¿verdad? Anteriormente, un varón se tenía que dedicar un tiempo, invertirle un tiempo a una mujer, siquiera para declararle su amor, pedirle que si quería ser su novia y esperar si la muchacha le iba a decir que sí o que no, ¿verdad? Y estaba el nervio y toda la situación. Ahora, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que los jóvenes, pues ya ni novios son, ya ni, bueno, no tienen ninguna necesidad de esperar a nada. En la primera cita, en el primer encuentro, cuando se conocen, de inmediato ya quieren tener sexo, ya quieren estar en una condición de esa naturaleza, porque no les pusieron límites, porque no disciplinaron en el tiempo correcto a los hijos. Entonces, si tú verdaderamente amas a tu hijo, a tu hija,
ponle los límites que la Biblia establece. Y si hay la necesidad de llegar a darle una corrección, un azote, preferible es. De hecho, Dios dice que al que toma por hijo, lo azota. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él pone límites perfectamente establecidos en nuestras vidas para que nosotros caminemos por el camino que nos corresponde y que no andemos divagando por aquí o por allá. Eso es lo que nos hace valer. Esos son los valores que verdaderamente nos hacen valer. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ganar cada día más sabiduría de lo alto, no la sabiduría que nosotros creemos que es lo correcto, ¿verdad? Que nos ayude a tener la verdad de Él, no la verdad relativa del ser humano. La verdad absoluta de Él nos va a llevar a hacer las cosas correctas, que nos ayude a ser el modelo, ¿verdad? De una buena vida familiar, en la que se combine el amor y el respeto. ¿Cómo ven? ¿No les gustaría tener una familia de esa naturaleza? Sí, ¿verdad? En donde se combine el amor, pero también el respeto. Y que haya de todas las partes esa integración para poder ser familias ejemplares. Eso es a lo que estamos llamados en Cristo Jesús. Y ahora sí viene el órale, la fascinación, el wow, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 10 al 31. Y aquí vamos a ver cómo nos va a sacar una expresión de esa naturaleza, de un buen órale. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 10 en adelante. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Recuerden que hemos estado hablando ahorita ya de cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, lo llevaron al sepulcro y los discípulos encontraron la tumba vacía. Entonces los discípulos, pues ya que vieron que su maestro ya no estaba, pues se regresan a sus familias, ¿verdad? A su vida que tenían antes de Cristo. Pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. Ahí está el órale, ¿no? Que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Órale, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: a el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿ahora tú crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos ustedes y yo, porque obviamente ustedes y yo nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero somos bienaventurados, doblemente dichosos, felices, porque sin ver creemos. Y eso se llama fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperas, convencido de lo que no ves. Nosotros ciertamente esperamos un día ver cara a cara a nuestro Señor, ¿verdad? Estar en su presencia, gozándonos por una eternidad con Él, aunque no sepamos cómo va a ser eso de bien a bien. Convencidos estamos, aunque no sepamos cómo va a suceder eso, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí habrá fascinación en este pasaje bíblico. Sí habrá un momento en el que tú y yo podamos decir, órale, wow, Jesús fue verdaderamente resucitado de entre los muertos, mis amados. La mañana de la Pascua, pues la tumba pareció vacía. Los seguidores de nuestro Señor se encontraron realmente con Él nuevamente. La resurrección es algo que ocurrió de verdad. Y la mejor explicación histórica para el origen del cristianismo, pues es simplemente que es verdad. Jesús vive. Jesús está vivo el día de hoy. Esa es la realidad. Venció a la muerte. Resucitó. Y ese es el fundamento de nuestra fe, mis amados hermanos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. ¿En dónde estaría parada nuestra fe? ¿En dónde estaría nuestro fundamento? No habría ninguna razón por lo cual ustedes y yo estuviéramos atendiendo a todo esto, ¿verdad? Juan registra 4 apariciones de Jesús después de su resurrección y 3 de ellas justo en este pasaje que acabamos de leer. Déjenme decirles que en las apariciones no solamente vemos algunas de las pruebas, sino también algunos de los resultados de la resurrección. ¿Cuáles fueron esos resultados de la resurrección? Justamente ese órale, esa fascinación, esa sorpresa. El relato de la aparición de Jesús a María, pues tiene un aroma indefinible, ¿verdad? A una narración hecha por quien ha sido testigo propiamente de esa aparición. No hay nada remotamente parecido a este relato en toda la literatura antigua. Nadie ha podido hacer un relato semejante. En la cultura de aquel tiempo, para poner un contexto, el testimonio de una mujer pues no habría tenido ni tantitito peso con respecto al testimonio de un hombre. Pero ¿qué pasa? Como nuestro Señor Jesucristo es experto a venir a contracorriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le presenta a una mujer para que el dicho de esa mujer, que técnicamente no tendría ningún peso, ninguna validez dentro de la sociedad judía, dentro de la cultura de ese tiempo, pues fuera algo relevante, que las demás personas vinieran a ver realmente lo que estaba sucediendo. Y aún con ese testimonio de muy bajo peso, de muy baja autoridad en ese tiempo, el Señor Jesucristo se levanta con poder y gloria. Entonces, si los discípulos solamente hubieran inventado todo esto, pues nunca habrían ideado que la primera aparición fuera ante María Magdalena. Hubiera sido ante un hombre, y un hombre con autoridad moral, un hombre que los judíos respetaran. Posiblemente lo mejor que hubiera podido pasar, mis amados,
es que se le hubiera presentado a Nicodemo, por ejemplo, y que entonces Nicodemo dijera, yo vi a Jesucristo, a Jesús, al Mesías vivo nuevamente. Y ahí sí hubiera tenido un peso, ¿verdad? Pero no, Jesús no se aparece de una manera triunfal para significar su victoria. Recuerden que él vino en una calidad de humildad. Se le aparece a María Magdalena, a la que Jesucristo siempre le presentó su amor y el gran perdón. ¿Se acuerdan? Que posiblemente es la mujer a la que iban a apedrear y que le dice, mujer, ¿quién te acusa? Cuando dice nuestro Señor Jesús, el que esté libre de culpa tire la primera piedra. Entonces a ella la perdonó cuando está sola en el huerto y lo hace de una manera muy delicada, con mucho amor, ¿verdad? Esto nos da una evidencia grande acerca del respeto que nuestro Señor Jesús siempre le tuvo hacia las mujeres, siempre tuvo por las mujeres. Mediante este acto, así como por otros realizados durante su vida en la tierra, pues Jesús sentó las bases para una revolución en la actitud del mundo hacia las mujeres. Tristemente han pasado prácticamente ya 2000 años, mis amados, y todavía no hemos alcanzado a realizar ese cambio completo. Que las mujeres ya tienen muchos derechos, gloria a Dios, ¿verdad? De hecho, aquí en México, desde el año de 1975, cuando se da el año de la liberación femenina, pues empiezan a dar una serie de situaciones en donde empezamos a ver a la mujer a la par del hombre, ¿verdad? Hoy nuestro Congreso, nuestras autoridades le han dado pues un lugar que le corresponde a la mujer. De hecho, el Congreso tiene que estar conformado prácticamente por el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Y de esa manera le está dando el lugar que le corresponde, porque nosotros no somos más que las mujeres como varones, pero tampoco las mujeres son más que nosotros como mujeres propiamente. Entonces, tenemos que estar en una igualdad. Recordemos que Dios no hace acepción de personas y tampoco sopesa la condición de un varón o de una mujer en diferente escala. Él nos vino a dar el ejemplo de que para Él propiamente la mujer y el varón tienen el mismo peso. Pagó el mismo precio por las mujeres y por nosotros los varones, el precio de sangre. No pagó más por el varón y menos por la mujer o al revés. Entonces, ustedes y yo tenemos que vivir en una condición en donde tengamos esa postura de respeto, de igualdad, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que Jesús no le pregunta a María qué está buscando, sino le dice, ¿a quién buscas? Porque bien hubiera hecho esa pregunta, ¿verdad? Y hubiera dicho, ¿qué estás buscando? No, él fue muy claro. Ahí en el versículo 15 lo dice, ¿a quién buscas? Y la respuesta de María está llena de fascinación, de asombro, de sorpresa, de un wow, de un órale, al darse cuenta de que era Jesús mismo y exclama en arameo, porque el arameo era la lengua materna de nuestro Señor Jesús. Y le dice Raboni, que significa, como dice la escritura, maestro. Jesús le explica que no debe intentar abrazarlo. Ella debe comenzar ahora una relación más interior, más espiritual, más íntima con el Jesús resucitado, donde Él estará en ella y ella en Él. Todo esto mediante el don del Espíritu Santo. Y es así como ahora ustedes y yo nos relacionamos con Jesús. De nada nos sirve a nosotros querer tener un bulto, una imagen, un ídolo para poder expresarle nuestro amor. Nuestro amor y esa expresión debe ser desde la condición interior, desde la condición espiritual, mediante el don del Espíritu Santo. Porque ahora no podemos ver a nuestro Señor Jesús, pero sí podemos experimentar su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Podemos experimentar la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no basta con conocer las pruebas
que se puedan generar acerca de la resurrección. Necesitamos ustedes y yo un encuentro personal con el Jesucristo resucitado, con ese Jesús que venció a la muerte. Y tenemos que vivir esa experiencia de ese encuentro, de verdaderamente venir y entregarnos a los pies de Cristo. Esto nos lleva a otro punto que es alegría y paz. El mundo, como hemos visto, mis amados, trata desesperadamente de encontrar la felicidad y la paz en todo su ser, la paz mental, ¿verdad? La paz de su alma. Y nos hemos dado cuenta, hoy por hoy, que la fuente de felicidad suprema es la relación con Jesucristo. No hay otra fuente, mis amados. La gente trata de buscar de alguna o de otra manera llenar ese vacío existencial. Quiere buscar la felicidad en la economía, quiere buscar la felicidad en las relaciones personales, quiere buscar la felicidad en algunos productos químicos que propiamente no son para nosotros. Me estoy refiriendo a adicciones, a drogas, alcohol. Eso no fue diseñado para nosotros, mis amados, y por eso nos daña de manera increíble. Pues queremos buscar la paz, ¿verdad? Muchas veces con meditación o con música relajante o con pláticas de alguna manera que nos motiven, pero la verdadera paz, mis amados hermanos, solamente Jesucristo la da, no como el mundo la da, sino solamente como Él la sabe dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa felicidad que verdaderamente viene de la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios, de tener una relación con Cristo. María, por ejemplo, se apresuró a ir a contarle a los discípulos, ¿verdad? Y que les dice, he visto al Señor con asombro, con fascinación. Y seguramente muchos dijeron, wow, ¿cómo que fue eso? Órale, ¿no? Ahora sí que muchos a lo mejor dijeron, órale, ¿de cuál fumaste, no? Así como Tomás dijo, no, yo hasta que no sienta lo que Jesucristo vivió y sufrió en su cuerpo y no metiera yo mi dedo en esa llaga y en esos agujeros donde los clavos estuvieron, no voy a creer. Posiblemente fue un órale como de desconfianza, ¿verdad? Pero bien, la aparición de nuestro Señor Jesús a los discípulos, pues les trajo una alegría desbordante, a final de cuentas. Les dice 3 veces, la paz sea con ustedes. Paz a ustedes, les dice. ¿Va? Esa paz es la que el Señor quiere que tú y yo tengamos en nuestro interior. Y es una paz de órale, porque en muchas ocasiones esa paz va a inundar nuestra vida, aún en los momentos más críticos que podamos vivir. La paz interior pues solamente brota cuando la presencia de Dios está manifiesta en nuestras vidas. La fe en Jesús trae alegría y paz a todos los que creen en Él. Eso tú ya lo has experimentado, yo lo he experimentado. Y no una, dos, tres, miles de veces. Cada vez que nosotros nos atrevemos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, empieza a inundarnos una paz increíble. Jesús, por ejemplo, le dijo a Tomás, como les decía, porque me has visto, ahora crees, por eso crees. Dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esa es la posición que nosotros tenemos que tener. En aquel breve encuentro, Jesús transformó un grupo de personas asustadas, confundidas, timoratas, en una comunidad llena de amor, llena de alegría y llena de paz. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando nos encontramos con Jesucristo verdaderamente. Cuando venimos delante de su presencia y experimentamos ese transformar de nuestro Señor Jesucristo a través de ese encuentro. Y esto ahora pues nos da un propósito para nuestras vidas. Y como hablábamos en devocionales pasados, nos da también poder, nos revitaliza, nos da energía adicional para poder nosotros entender ese propósito y caminar por ese propósito. Pero no es un propósito humano, mis amados. No es un propósito que nada más se va a quedar hasta donde
ustedes y yo lleguemos al final de nuestros días. No, Dios nos está dando un propósito de vida eterna, un propósito que trasciende, que va más allá de lo que un día vamos a experimentar como la muerte física, porque también experimentaremos la vida eterna. Amén. Entonces, Jesús nos da un nuevo sentido de propósito. ¿Y qué les dice a los discípulos en ese momento? Como el Padre me envió a mí, pues ahora sí, yo los envío a ustedes. Nos encomienda una gran misión. Y esa misión, pues, es de predicar su palabra. La resurrección es el mensaje de esperanza para todo el mundo. Y Jesús ha resucitado de los muertos y hay vida más allá de la tumba. Y esto nos da un nuevo significado y un nuevo propósito a la vida aquí en la tierra. Ahora tú y yo somos enviados por Jesús a proclamar ese mensaje al mundo, de que hay esperanza, de que hay vida en Cristo Jesús y vida eterna, que es lo mejor. Finalmente, pues también nos dio el poder. En ese momento Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, pues no les serán perdonados. Amados, el Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza y la autoridad para perdonar. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho, no puedo perdonar? El dolor que me causó esta situación, el dolor que me causó esta acción, es tan grande que no puedo perdonar. Me ofendieron de tal manera que no puedo perdonar. Hoy quiero decirte que tú tienes toda la autoridad en Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, para perdonar lo que te está haciendo sufrir, lo que todavía te es un lastre, lo que todavía puede ser para ti un estorbo para ser plenamente feliz, para tener lo que Dios te ha venido a dar: paz, felicidad y vida en abundancia. Entonces, ahora también tú tienes ese perdón, porque el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos ahora está a tu disposición, a nuestra disposición. Él nos da el poder de su Espíritu Santo y el poder de su bendita palabra para proclamar el mensaje del perdón de Dios a todos los seres humanos. Y este es el mensaje que verdaderamente trae vida eterna, mis amados. Y por último, pues nos lleva al respeto y a la reverencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Cuando nosotros venimos a tener valores que nos hacen valer, pues esos valores tienen que ser el respeto y la reverencia por quienes se lo merecen. Tomás era cínico en un momento dado, era escéptico, estaba lleno de dudas. Yo muchas veces he dicho, bueno, tenía un escepticismo santo, ¿no? Tenía dudas santas, porque pues hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y yo creo que probablemente, pues, a lo mejor tú y yo hubiéramos tenido la misma reacción que él tuvo cuando dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, ¿verdad? Y podamos meter nuestro dedo, por lo menos, en esos agujeros y nuestra mano en su costado, pues no voy a creer lo que nos dice. Hermanos, tuvo que sentirse tan humillado cuando Jesús se le apareció diciendo, pon tu dedo aquí, verifica que es verdad. Yo espero en el nombre de Jesús que tú no seas una de esas personas que tengas que ser humillado por la presencia de Dios en tu vida porque tú hayas dudado de su existencia, de que está vivo, de que verdaderamente venció a la muerte y que en el día menos pensado te diga, mira, aquí estoy, veme para que quites toda duda de ti. Como le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé un hombre de fe. Miren, las heridas de Jesús están ahí para, en todo tiempo, revelar su humilde amor tan lleno de perdón por nosotros. Jesús acepta a Tomás tal y como es, así como él desafió a Jesús para que pudiera meter sus manos, ¿verdad? Sus dedos. Él lo amó sin críticas, sin quejas, simplemente se le mostró y le dijo, mira, hazlo.
para que compruebes que verdaderamente está la situación que te han dicho. Y ten fe. Ahora, yo quiero decirte y descargar de ti cualquier sentimiento de culpabilidad. No te sientas culpable si tienes dudas respecto a la palabra de Dios. No te sientas culpable si en algún momento, ¿verdad? Tú tienes dudas de que verdaderamente Dios existe. Así como Tomás, puedes ser bien honesto acerca de todas esas dudas y preguntárselas a Dios. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, ocultas que tú no conoces. Entonces clamemos a Dios. Cuando tú tengas una duda, dile, Señor, realmente tengo esta duda. Y Dios se va a proveer de la respuesta que te ha de dar. ¿De qué manera? Solo Dios sabe. A lo mejor Él envía a alguno de sus hijos a hacerte un comentario que tú no habías hecho a ninguna otra persona y te dice, Dios dice esto. Y de repente nos hemos quedado de órale, cuando de repente hay hermanos que nos dicen, no por adivinación, porque ese es un demonio, es un espíritu maligno, la adivinación, no, sino porque verdaderamente Dios pone en el corazón de la persona y trae palabra profética a nuestras vidas y de repente se queda uno de, órale, wow, si eso yo no lo había dicho a nadie, ¿y por qué tú me dices lo que ahorita me estás diciendo como si me hubieras leído el pensamiento o como si estuvieras adivinando? No es adivinación, mis amados hermanos, no es que haya telepatía ni lectura de pensamientos, no, simplemente Dios obrando para que nosotros conozcamos la verdad, ¿verdad? Entonces, no nos sintamos culpables si tenemos alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Y cuando Jesús, por ejemplo, le respondió a Tomás acerca de sus dudas, pues la respuesta de Tomás fue de sumo respeto, de una increíble reverencia y una fascinación. Él seguramente dijo, órale, órale, no me lo esperaba, ¿verdad? Y le dice, Señor mío y Dios mío. Imagínense de estar en una posición de duda. Tomás pasa a ser el que quizá, ¿verdad? Es la mayor afirmación acerca de la gran divinidad de Jesucristo en todos los evangelios, en todo el evangelio de Jesucristo. De la duda pasa a la afirmación total y completa de quién es Cristo. Dios mío, Señor mío. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy, mis amados. Es la primera persona que mira a Jesús y le llama Dios directamente. O sea, lo que vino a decir fue, órale, wow, esto está increíble, fascinante. Estoy viendo cara a cara a Dios. ¿Verdad? Jesús prosigue explicándole que el creer lleva a la bendición y de hecho lleva a la vida eterna. Por lo tanto, creencia y vida van de la mano en el Evangelio de Jesucristo. Porque si crees en Jesús, tendrás vida eterna. Y esta es la vida real, de gran calidad. Esa es la vida abundante que Cristo nos ofrece, allí en Juan 10:10, en la parte B. Y esa es la vida que perdura para siempre. Amén. Esa es la gran realidad de lo que habla Juan 3:16. Amén, amén. Entonces, toda la razón por la que Juan escribe este evangelio es para que, como lo dice en el versículo 31 del capítulo 20, para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Por lo tanto, ya para terminar, la resurrección es la base de nuestra esperanza, mis amados hermanos, en una vida antes de la muerte, así como la vida que va más allá de la muerte. Y por eso podemos decir hoy con autoridad, Señor mío, Dios mío, hoy te alabo con fascinación, con reverencia, con un wow, un órale, Señor, te presentaste a mi vida.
No te puedo ver, no te puedo tocar, Señor, pero sí puedo experimentar tu presencia en esta noche, porque seguro que tú la estás experimentando en esta noche. Y esto nos lleva a la actitud de reverencia, ¿verdad? Y con esto terminamos. Una reverencia al que se merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece este tema?